con PWA. Perdón, dale. Tenemos la alianza desde el año pasado con PWA para apoyarnos mutuamente en los mercados latinoamericanos. Y con Fred, tiene dos cachuchas, como decimos aquí en México. Es el CEO de Neotalk, que desarrolla productos que ustedes van a ver, y sigue con el apoyo comercial a Procurement Garage en Brasil y en América Latina. Un gusto estar aquí. Bueno, y está por ahí atrás Pablo, que no se puede presentar porque está ayudándome por forma trasera, pero bueno, también los saludos de Pablo de PWA para todos. Bueno, yo ahora les voy a compartir un video cortito introductorio de lo que es la herramienta, y luego ya Fred va a empezar con su presentación de lo que es la herramienta y una demo, etcétera. Y bueno, después más adelante, luego de la presentación de Fred, podemos ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo en el chat, las respondemos todas al final. Así que bueno, un segundito que voy al video que tengo por aquí. Ahí lo vamos a compartir. Un segundito, por favor. Ahí tendrían que estar viendo ya el video. Segundito, a ver, dígame si ahí se escucha. Proveedores que no paran de llamar. ¿Se escucha el video ahí? ¿El sonido? ¿Sí? Correo electrónico abarrotado. Proveedores que no paran de llamar. Tú y tu equipo tienen mucho más potencial que eso. Conoce las soluciones de Procurement Garage en Neotalk, los robots Thais y Paulo. Con Thais puedes interactuar con el equipo, clientes internos y proveedores, ayudando en la resolución de dudas y estatus de los procesos. Paulo realiza funciones repetitivas, como la creación automática de eventos de abastecimiento, regularizaciones, creación y envío de órdenes de compra. Todo eso integrado al sistema de su empresa. Con ellos estarás seguro del mejor desempeño de tu equipo. Habla ahora mismo con nuestro equipo comercial. Bueno, eso es solamente una muy breve introducción. Vamos mostrando ya de entrada qué es la herramienta. Y bueno, ahora Fred, podés compartir nomás y empezar tu presentación y luego la demo. Gracias, Hernán. Voy a compartir mi pantalla y empezamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Esta es nuestra agenda. Vamos a hacer una introducción. Después vamos a hablar de nuestro robot comprador que va a automatizar los procesos del área de compras a través de la tecnología de automatización de procesos a través de robots, RPA. Después vamos a hablar de nuestro asistente de compras virtual, que es un chatbot con inteligencia artificial especialista en compras. Vamos a hablar de una solución de activación de compras, que es el seguimiento de entrega de proveedores, y al final haremos una demostración. Aquí estoy trayendo un tema que ustedes ya conocen, ya pudieron ver en otros webinarios de PWA, que es el tema de la transformación digital. El objetivo aquí es solo acordarnos un poquito que transformación digital, más que la introducción de una nueva tecnología, es también optimizar los procesos, reestructurar los procesos de forma que la gente, que las personas puedan enfocarse a los temas estratégicos. Una necesidad de capacitar a los empleados, creando una cultura digital con el objetivo final de incrementar la agilidad y la competitividad
de las organizaciones. Procesos más ágiles generan empresas más competitivas. Personas enfocadas generan más valor. Y aquí voy a compartir algunas oportunidades de mejoras que estoy seguro que para nosotros de compras, varios de nosotros vamos a mirar y vamos a ver que esto pasa en el día a día, en nuestro día a día en las compañías. Uno es el tema de la necesidad de reducir el lead time desde la llegada de una solicitud de compras hasta generar una orden de compra, pasando en el medio a un proceso de cotización. Es necesario reducir para que la compañía, la organización esté más ágil. La necesidad de proporcionar informaciones y estatus de los procesos de compras en tiempo real. Es necesario compartir las informaciones y que toda la gente de la compañía pueda mirar en tiempo real todo este proceso. Garantizar la agilidad de los cambios de los precios. Sabemos que en medio de procesos inflacionarios es necesario cambiar los precios más de una vez por veces al mes. Y ahí si manejamos esto a través de actividades manuales operativas, se queda casi imposible de seguir este proceso de evolución. Ofrecer soluciones de movilidad. Para la gente que está en las plantas industriales, que están en el campo, que no están todo el tiempo frente a una computadora, es necesario tener soluciones en el dispositivo móvil para consultar los estatus de los procesos, para enviar una solicitud de compras, monitorear el proceso desde que se genere una orden de compras y automatizar todo el seguimiento de entrega de proveedores para garantizar que los artículos van a llegar en la fecha acordada en el orden de compras. Optimizar la comunicación de los procesos, también de otros procesos más allá que el área de compras, como reembolso de gastos, cuentas por pagar, y que el área de compras puede apoyar. Reducir el costo de rehacer, o sea, hacer el correcto siempre desde la primera vez y hacer todas las veces el correcto, garantizando el compliance. Garantizar que toda la gente, dentro y fuera de la organización, tiene conocimiento de las políticas, de los procedimientos para garantizar el compliance. Reducir las actividades operativas con regularizaciones de compras. Reducir el tiempo del equipo de compras dedicado a compartir estatus de los procesos. Reducir el tiempo del equipo de compras dedicado al seguimiento de proveedores. Esto todo porque personas dedicadas a actividades operativas repetitivas no logran avanzar en el desarrollo profesional. Y a las compañías necesitan que la gente se enfoque cada vez más en lo estratégico para que las compañías puedan tener más competitividad en el mercado. Un mensaje muy importante: automación de las áreas de apoyo, la automación del área de compras, por ejemplo, es mucho más allá que la reducción de actividades operativas o de incrementar la productividad del área de compras. Estamos hablando de evolucionar la organización para que la organización se convierta a una organización más ágil y más competitiva. Basado en ello, desarrollamos las soluciones de automatización del área de compras. Les presento a Thais, Technology Humanize Assistant en Supply Chain, que es nuestro asistente virtual de compras con inteligencia artificial, nuestro chatbot especializado en el proceso Procurement to Pay y otros procesos de supply chain, que va a apoyar a proveedores, clientes internos y compradores hablando español, portugués y inglés. Y les presento a Paulo. Paulo es nuestro robot comprador. Es una solución basada en automatización de procesos a través de robots, RPA, que está listo para automatizar de extremo a extremo todo el proceso, desde una llegada de una solicitud de compras hasta generar una orden de compras, pasando en el medio por una solicitud de cotización, una RFP, todo el proceso Record to PO. Y en el medio del camino, Paulo está listo para colaborar con los compradores humanos basados en algunas reglas de negocios. Si miramos este dibujo abajo en el slide,
Tenemos en el medio los compradores, donde Paulo directamente está apoyando en los procesos de automatización de Rec2PO, mientras Thais va a manejar todas las comunicaciones, todas las interacciones entre los compradores y los empleados y entre los compradores y los proveedores. Y acá al final tenemos algunos clientes que ya están utilizando nuestras soluciones. Hablando con más detalles de Paulo, nuestro robot comprador. Aquí tenemos un flujo genérico de un proceso Rec2PO que empieza con una solicitud de compras, sea una solicitud de compras generada en un ERP, sea una solicitud que llega a través de una plataforma de e-procurement o a través de una caja de correo electrónico. Desde ahí, Paulo va a mirar la solicitud de compras y va a hacer una comparación con una tabla que existe en la plataforma, en la solución, donde vamos a parametrizar los artículos, los materiales, los servicios que Paulo puede trabajar. Una vez que Paulo identifica una solicitud de compras con los artículos que él puede trabajar, él va a hacer una consulta en un vendor list, en un listado de proveedores, donde va a copiar los correos electrónicos. Desde ahí, basado en templates, que pueden ser templates de plataformas de e-procurement, o mismo templates basados en hojas Excel, a través de correos electrónicos, crear una RFP e enviar una solicitud de cotización a los proveedores de una forma automática. Paulo va a empezar entonces a monitorear las respuestas. Una vez que tenga todas las respuestas, va a hacer una comparación a través de la tabla de comparación de precios y va a tomar una decisión del proveedor que va a ganar el bid, que va a ganar el proceso de RFP, que puede ser una decisión basada en precio o puede ser un Balance Scorecard, un BSC, o donde Paulo va a crear basado en técnica y precio, por ejemplo, con valores para tiempos de entrega, plazo de pagos y otras cosas. Y en el medio, Paulo siempre va a poder, a través de reglas de negocio, compartir o preguntar, enviar preguntas para los compradores humanos. Por ejemplo, ¿es posible parametrizar el presupuesto máximo de un bid? Y una vez que Paulo identifique que el precio más bajo está arriba del presupuesto, puede enviar una notificación a un comprador preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Sigo con una segunda ronda o tú vas desde ahí, comprador, manejar el proceso hasta el final? Y puede ser también parte de estos procesos. En algunos casos, para algunos artículos, se puede apenas poner Paulo para generar órdenes de compra y enviar a los proveedores. Cuando se tiene, por ejemplo, contratos, cuando se tiene, por ejemplo, ya una lista de precio negociada. O para artículos donde el proceso de decisión es más complejo, se puede utilizar a Paulo solo para, por ejemplo, enviar la solicitud de cotización y una vez que tenga las respuestas, el comprador humano va a manejarlas desde ahí hasta la decisión y al final puede volver a Paulo para Paulo generar el orden de compras y enviar al proveedor. Es muy importante que una implementación de una solución como Paulo siga una metodología que sigue buenas prácticas, que es la metodología de 7 pasos que involucra temas de negocio y también temas técnicos. El primer paso es la identificación del proceso. Una vez identificado el proceso, vamos a hacer un detallamiento de este proceso, haciendo todo el ESIS. Desde ahí, vamos a hacer un rediseño del proceso. La idea es optimizar el proceso para que el proceso esté lo más optimizado posible para hacer una automatización. Después de esto, vamos a hacer la definición del caso de uso, es decir, especificaciones funcionales, especificaciones técnicas, para que solo en el paso 5 vamos a empezar el desarrollo de la automatización de las actividades. Después, pruebas de aceptación con los usuarios y ahí, después del Go Live, vamos a empezar lo que llamamos la evolución
continua, lo que llamamos de un monitoreo y la posibilidad a través de paraguas de un contrato de servicios recurrentes, hacer de una manera recurrente pequeños cambios, ajustes, evoluciones para que el robot, la automatización, esté en línea con la dinámica de la evolución de los procesos, para que siempre el robot pueda apoyar cualquier necesidad de ajuste o evolución de los procesos de negocios, ¿ok? Voy a enseñarles un video donde podemos tangibilizar, mirar com um pouco mais de detalhes, Paulo trabalhando. En este video, todo o que vamos ver aqui, leyendo pantallas, haciendo clic en botones, todo esto es el robot que está haciendo de una manera totalmente automatizada, escribiendo cosas, todo esto es solo el robot que está haciendo. En este ejemplo, el robot está interactuando con una plataforma de e-procurement de Coupa y vamos a crear en la plataforma, sea el ERP, sea cualquier otra plataforma, un usuario que es el usuario del robot. Entonces, como cualquier comprador, el robot, Paulo, va a loguearse en la plataforma. Ya estamos en la plataforma. En este caso, tenemos un vendor list, un listado de artículos y proveedores que Paulo puede trabajar, que en este caso está en una hoja Excel. Podría estar en un ERP, en una plataforma de e-procurement, o mismo en una tabla de configuración de Paulo. Paulo va a mirar el listado de solicitudes y va siempre a comparar a cada una solicitud si tiene los artículos que él puede trabajar. Aquí Paulo abrió una solicitud de compras y empieza a crear un proceso de evento de sourcing. Si miramos aquí abajo a la izquierda, el robot está escribiendo en el campo nombre del comprador que él mismo está manejando esta solicitud de compra para que todos sepan que el comprador robot Paulo es que la está haciendo. Aquí tenemos la posibilidad de crear los templates, los formularios para cada uno de los artículos, para que desde ahí se pueda hacer una creación de una RFP muy enfocada a las necesidades. Y aquí vemos Paulo eligiendo un template para crear una RFP en la plataforma. Se puede también poner adjunto ficheros en el proceso con especificaciones técnicas, lo que sea. Está creando el evento y Paulo va a empezar a invitar a los proveedores para que participen del proceso de cotización del RFP. Esto todo de una forma totalmente automática, sin involucrar a nadie, sin involucrar ni un comprador en el proceso. Vale, con esto tenemos una visión, es una manera de tangibilizar un poco más lo que puede hacer Paulo en términos de automatización de los procesos, desde la llegada de una solicitud de compras, pasando en el medio por una RFP y desde ahí generando órdenes de compra y enviando a los proveedores. Vamos a hablar un poco ahora de Thaís, que es nuestro asistente virtual de compras. Llamamos de un chatbot de alta performance. Les explico por qué llamamos de alta performance. Primero, porque está enfocado en grupos específicos de personas. Uno es el grupo de proveedores, donde Thaís ya está lista para contestar preguntas y dudas respecto a los procesos de aprobación de los proveedores,
respecto a los estatus de los procesos de RFP, los procesos de cotización y respecto a los procesos de pagos. El otro grupo de personas son los empleados, los solicitantes, los aprobadores, los gerentes, la directoría, donde Thais ya está lista para compartir informaciones y aclarar dudas respecto a las políticas, los procesos del área de compras, los procedimientos. Ya está lista también para contestar informaciones y estatus, compartir estatus de los procesos que maneja el área de compras, las solicitudes, los procesos de orden de compras, los procesos de cotización. Y también la previsión de entrega de los artículos. Y el otro grupo es el grupo de compradores, donde Thais puede ser una interfase de un user experience, de una experiencia de uso mucho más interesante para hacer consulta a las bases de datos, a los procesos y también para apoyar a los compradores en los procesos de activación de compras, los procesos de seguimiento de entrega junto con los proveedores. Más que eso, Thais tiene la capacidad de integrarse a base de datos externas, sea los ERPs, las plataformas de e-procurement, hojas Excel o cualquier base de datos externa para hacer consultas y contestar en tiempo real de una forma muy dinámica informaciones. Se puede transaccionar informaciones de una manera dinámica. Se puede acessar a Thais a través de una interfaz web ou através de dispositivos móveis, seja Android ou iOS, também por plataformas de mensageria corporativas, como por exemplo Microsoft Teams e mesmo WhatsApp. É um serviço digital instantâneo que está trabalhando 24/7 e mais que isto, e isto é muito clave para o êxito da utilização de soluções como esta. Há um equipo de expertos em compras, expertos em inteligência artificial e principalmente nossos UX writers, que são os expertos em comunicações, os linguistas, haciendo corrección continua de contenidos. Esto lo hacemos al diario. Todos los días, las preguntas que no contesta Thais van a ser retroalimentadas a través de un proceso de corrección continua de contenidos para incrementar al diario la base de datos. Y tenemos una gobernanza donde una vez por semana vamos a hacer una junta de 1 horita con los clientes para que las preguntas que no contestó Thais, porque es un nuevo tema, o es un tema que aún no está parametrizado en Thais, vamos a preguntar cuál debería ser la respuesta específica de cada una de las empresas y vamos, en la semana siguiente, Thais ya está lista para contestar esta nueva pregunta. Con esto garantizamos una tasa de éxito, una tasa de respuestas correctas de como mínimo un 96%. Hoy es el promedio de nuestros clientes, tenemos el 96% de esta tasa de éxito por el tema de la corrección continua de contenidos, por el tema de que es un chatbot enfocado a grupo de personas específicos, especialistas en el área de compras y que tiene la posibilidad, la capacidad de, a través de integraciones, acceder a bases de datos externas y hacer todo el proceso de contestar informaciones de una manera muy dinámica. Tenemos una forma de medir el nivel de satisfacción del usuario. Siempre vamos enviando a la gente que está haciendo las comunicaciones, vamos enviando encuestas de satisfacción, donde preguntamos, ¿cuál es el nivel de satisfacción de 1 a 10 con esta respuesta? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de 1 a 10 por utilizar el canal Thais para proveer estos servicios? Y hoy tenemos un nivel de satisfacción de un 91%. Thais tiene una plataforma de analytics donde podemos ver si la utilización es más por proveedores o por
clientes internos, podemos ver el volumen de utilización mensual y podemos mirar si están utilizando más a través de los dispositivos móviles, a través del WhatsApp, a través del Microsoft Teams o de la interfaz web. Podemos ver al diario si hay algún pico en algún día del mes, donde si hay un volumen más grande de preguntas. Podemos ver la tasa de éxito, la tasa de respuestas correctas, y esto está totalmente a la disposición de todos los clientes. Podemos ver las encuestas de satisfacción en tiempo real y también mirar a la gente que más envían preguntas a Thais y cuáles son los temas que cada una de las personas más preguntan para el chatbot. Con eso podemos desarrollar planes de acciones para capacitación, para comunicación y todo. Entonces, con el Analytics tenemos de hecho una herramienta muy poderosa para apoyar a la gestión de todo lo que pasa en el área de compras. Aquí vamos a hablar un poco de la solución que comenté, que es la solución de activación de compras o seguimiento de entregas de proveedores. La solución va a ser el envío automático de notificaciones para que el proveedor confirme la fecha de entrega de los artículos y una vez que existan retrasos, va a enviar automáticamente notificaciones a los proveedores notificando los retrasos. En la plataforma podemos hacer la parametrización de algunos alertas, como por ejemplo, definir cuántos días antes de una fecha de entrega vamos a enviar automáticamente una notificación para que el proveedor confirme la entrega o que haga una reprogramación. Podemos poner un parámetro que es, después que haga un retraso, ¿cuántos días después voy a enviar automáticamente un correo electrónico notificando el proveedor que hay un retraso y que por favor envíanos una nueva programación? O podemos tener también un tiempo más largo donde podemos hacer un proceso de escalation, un envío de notificaciones al nivel de diretoría, por ejemplo. Y podemos definir un día en la semana donde vamos a enviar a los proveedores todos los órdenes de compras que están abiertos. Podemos definir un plazo en los próximos 30 días o en los próximos 60 días y enviar todos los órdenes de compras que están en abierto para que los proveedores puedan de una manera proactiva y preventiva o confirmar las fechas de entrega o hacer una reprogramación de las entregas, ¿vale? Bueno, vamos a conocer a Thais. Vamos a hacer una demo y conocer a Thais. Hernán, confírmame si está todo bien, si están escuchando todo. Por ahora sí, te escuchamos bien y te vemos bien. Perfecto. Ah, perfecto. Aquí tenemos a Thais. Esta es la interfaz web de Thais. Thais es el nombre que nosotros elegimos. Les invitamos a elegir un nombre para el chatbot para cada una de las empresas. Tenemos una oferta bajo un concepto de white label, donde se puede elegir el nombre y más que esto, lo más importante, la identidad visual. Vamos a desarrollarla para que esté en línea con la identidad visual de cada uno de los clientes. Y vamos más allá que esto. En el proceso de implementación, desarrollamos lo que llamamos de un documento de tono de voz, que es un documento donde vamos a hacer la definición de la persona. Es un documento donde tenemos más de 30 características comportamentales, que sea más proactivo, más reactivo, más formal, más informal. Se puede utilizar a los emojis en las respuestas o no, muy en línea con la cultura organizacional de cada uno de los clientes. Esto es clave para que tengamos un engagement lo más grande posible en la utilización de la plataforma. Esto es un proyecto mucho más de comunicaciones y de negocios que un proyecto de tecnología. Bueno,
Aquí tenemos a Thais. Imagínate que soy un proveedor potencial. Estoy viendo a Thais en un sitio web de una empresa, en una página de proveedores, y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo me convierto en un proveedor aprobado? Thais puede compartir enlaces donde podemos clicar y llegar hasta cualquier media, videos, en este caso, un manual de registro de proveedores, o hasta podríamos empezar a empezar un proceso de cadastro de los proveedores de una manera totalmente automática. Soy un proveedor de la compañía y voy a hacer la siguiente pregunta a Thais. Mi pago está retrasado. ¿Qué debo hacer? Una de las posibilidades es que Thais envíe una información de la necesidad de enviar, por ejemplo, un correo electrónico para el departamento financiero. O, por ejemplo, yo puedo hacer la pregunta, ¿cuál es la fecha prevista para pago? Está me preguntando el número del orden de compra. Aquí les presento lo que llamamos de un simulador de supply chain, que de hecho es una aplicación externa donde podemos comprobar la capacidad de Thais de acceder a una base de datos externa, como si fuera un simulador de ERP. Y en la cuarta columna tenemos números de órdenes de compra. Por ejemplo, voy a considerar esta P13-2103-2022. P13-2103-2022. Opa, tu pago está aprobado para 29 de abril. Si miramos aquí, yo voy a abrir este registro como si fuera una base de datos de un ERP. Tenemos aquí una fecha para pago de 29 de abril, donde Thais accedió a la base de datos, hizo una consulta y contestó con la información en tiempo real. Imagínate que ahora soy un empleado que justo llegué en la compañía y necesito enviar al área de compras una solicitud de compras. Y voy a preguntar, ¿cómo hago una solicitud de compras? Una vez más, Thais me invita a clicar en un enlace donde está me llevando para una política y procedimientos del área de compras. Podría ser un video, o mismo podríamos sacar solo un parágrafo de la política y ya contestar con el paso a paso para hacer un proceso, o mismo hacer la solicitud de compras desde Thais, desde el chatbot. Voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la fecha prevista para entrega de los artículos de mi solicitud de compras? Está me preguntando el número de solicitud. Importante decir, estoy todo utilizando inteligencia artificial bajo el paraguas de Natural Language Processing y Natural Language Understanding. Voy aquí a utilizar una vez más mi simulador de ERP, mi base de datos externa, y voy a, por ejemplo, elegir la requisición, la solicitud 17, donde la fecha esperada de entrega es el 5 de enero. La 17. Ahí está. Hizo la consulta a una base de datos externa y está contestando en tiempo real las informaciones, sin la necesidad de involucrar al equipo de compras
para hacer este trabajo y más que esto, compartiendo en tiempo real, trayendo a las organizaciones una posibilidad de ganar mucho más agilidad en los procesos. ¿Ok? Bueno, y hoy estamos evolucionando a lo que llamamos de humanos digitales. Creemos que la experiencia de uso es muy importante en este proceso. Entonces tenemos también la opción de utilizar humanos digitales como este, que es nuestra Thais, donde podemos platicar un poquito con ella. ¿Quién eres tú? Soy Thais, asistente virtual de Supply Chain en Neotalk. Y estoy muy feliz de poder ayudar. ¿Cómo puedes ayudarme? Puedo ayudarte con información, como políticas de compra, estatus de la requisición, estatus de cotización y pronóstico de entrega de artículos. Solo pregunta. ¿Cómo hago una solicitud de compras? Para realizar una solicitud de compra, es necesario consultar nuestro manual de políticas y procedimientos del área de compras. Tengo el enlace, te enviaré un correo electrónico más tarde, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo ayudar? ¿Cómo me convierto en un proveedor aprobado? Para convertirse en un proveedor aprobado, debe consultar nuestro manual de registro de proveedores. Allí también encontrará los documentos necesarios para su presentación. Mi pago está retrasado. ¿Qué debo hacer? Pago tardío. Envía un correo electrónico para que podamos ayudarte. El correo electrónico es financeira@empresa.com.br. ¿Qué te parecen los deportes? El fútbol, el baloncesto y el voleibol se ven increíbles. Pero solo sé jugar damas y ajedrez. Muchas gracias. De nada. Bueno, es esto. Gracias una vez más. Muchísimas gracias, Fred. Espectacular, excelente. Así que bueno, ahora vamos a abrir para la tanda de preguntas. Ahí Pablo estuvo ayudándonos y recolectando preguntas. Y ahí me está mandando las que están en el chat. Yo te las voy a estar leyendo por acá. Un segundito. Vamos a ir a responder las más importantes. Así no nos demoramos, pero bueno, ahí me están llegando y ya te vamos a hacer algunas consultas. Un segundito. Y desde ya gracias a todos por acompañarnos. Bueno, a ver. ¿En qué lenguaje está desarrollado, Fred? País está desarrollado en español, inglés y portugués. Ya estamos listos en los 3 idiomas, español, inglés y portugués. Y a la medida podemos desarrollar para otros idiomas. Ok. ¿Cómo busca e integra nuevos proveedores? Las preguntas son de Thais y del robot, ¿no? Pensemos en... Esto está más orientado, entiendo, más al RPA. Pensemos que estamos juntando todas las preguntas. Sí, como buscan, disculpe, se cortó un poco. ¿Cómo busca e integra nuevos proveedores? Esto apunta, entiendo la pregunta, a lo que es el RPA, ¿no? El robot. De hecho, hoy el robot Paulo, él hace una consulta a un listado de proveedores que ya existe. Hoy la solución está lista de esta forma. Lo que estamos haciendo es desarrollando, basado en inteligencia artificial, una nueva funcionalidad para el robot Paulo, que es la posibilidad de hacer una búsqueda en las bases de datos de los ERPs, para que a través de la búsqueda a través de palabras cortas, de la búsqueda a través de descripciones largos o contextos, se puede enviar sugerencia de proveedores que podamos consultar para un determinado artículo y mismo haciendo búsquedas en la web abierta. Pero aún es un desarrollo basado en inteligencia artificial que está en nuestro roadmap.
Ok. Otra consulta, Fred. ¿Sobre qué herramienta está creada la solución? ¿Puede interactuar con diferentes ERPs? Paulo está basado en la plataforma de RPA de IBM en la nube. Todas son soluciones cloud. Y Thais está basado en la plataforma Google Cloud Platform, en las plataformas de Google de inteligencia artificial. Sí, tanto Paulo y también Thais puede integrar a cualquier sistema computacional, cualquier ERP, sea a través de integraciones tradicionales, web services, por ejemplo, o mismo utilizando la estrategia de RPA para loguearse en las plataformas para hacer la consulta de un dato. Ok. Luego otra consulta, Fred. ¿Es necesario integrar con ERP y maestro de proveedores? Acá quizás puedes hablar un poquito de lo que hablamos siempre, las etapas de implementación, ¿no? Que puede irse... Perfecto, perfecto. Hablando de Thais, del chatbot, siempre tenemos una sugerencia de implementación en dos olas. Una primera ola donde Thais va a trabajar como si fuera una gran FAQ, de una gran base de datos para contestar a preguntas frecuentes. Donde no tenemos la necesidad de hacer integraciones a ninguna plataforma externa. Vamos a poner ahí todas las informaciones y Thais va a aclarar dudas, va a compartir informaciones y mismo que alguien haga una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la fecha prevista para entrega del artículo de la orden de compra del número 20? Mismo que no tenga una integración con la base, con RP o una base de datos externa para hacer la consulta, Thais va a explicar, va a fornecer, va a proveer el link de acceso a la plataforma donde se puede tener la información y va a compartir el paso a paso que el usuario debería hacer para hacer la búsqueda de la información en el otro sistema. O sea, va a apoyar de la misma forma con la orientación de cómo debe hacer la consulta en otros sistemas que aún no estén integrados a la plataforma Thais. Ok. Te leo otra pregunta. Algunas se van repitiendo, voy mirando. ¿Se puede agregar la caja de chat a una web existente de una empresa o hay que loguearse en el portal puntualmente? No, la forma de acceder a Thais es, primero, a través de una interfaz web. Esta interfaz web es un URL, es una dirección web que se puede poner en un sitio web de la compañía, en una intranet, o sea, donde se quiera poner este link de acceso a la interfaz web de Thais. Entonces, sí, es posible. Y más que esto, como comenté, a través de dispositivos móviles, con nuestras aplicaciones Android y iOS, a través de plataformas de mensajería corporativas como Microsoft Teams y también WhatsApp. Todos estos front-ends, creo que es importante, todas esas interfaces van siempre a llevar la comunicación hasta un mismo núcleo de inteligencia artificial. Entonces, todo eso son puertas distintas que van a llevar la comunicación al mismo centro de inteligencia artificial para hacer todo el proceso de contestar las preguntas y hacer las consultas a las bases de datos externas. Ok, Fred. Otra consulta. ¿Thais envía recordatorios a clientes internos y proveedores? Bueno, esto es lo que mostraste hace un ratito, si querés ampliarlo, lo que tanto nos consulta muchas veces el seguimiento de órdenes, etcétera. Sí, sí, tanto a clientes internos y también a proveedores. Y se puede, en los procesos de implementación, se puede elegir la estrategia. ¿Vamos a implementar para apoyar al mismo tiempo clientes internos y proveedores? ¿O vamos a empezar por proveedores, después clientes internos, o al contrario? Es posible hacerlo. Ok. Thais con inteligencia artificial, ¿puede leer documentos de proveedores y sobre esa base responderles? Totalmente, totalmente. Hay metido ahí en las tecnologías, tanto Thais también para Paulo,
la posibilidad de tener lectores de caracteres inteligentes, los OCRs. Entonces, sí es posible leer, por ejemplo, una aplicación que estamos utilizando muchísimo con Thais. Un proveedor envía una documentación para comprobar una certificación. Leemos la documentación, por ejemplo, para garantizar que la identificación de la empresa, el Company ID, es el mismo que está, por ejemplo, en el ERP o en la plataforma de procurement, donde está el cadastro del proveedor. Ok. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más, así no nos estiramos con el tiempo. A ver, creo que esto lo respondiste, ¿se puede vincular con SAP, Ariba, Oracle? Totalmente. Ok. Plataformas de ERP, Oracle, SAP, Microsoft Dynamics, locales, TOTUS, plataformas de e-procurement, Coupa, Ariba y otros. Ok. Y no, bueno, después las demás preguntas. Siendo Thais un desarrollo de Google Cloud, ¿se podría integrar al chat de Google para que las empresas trabajen con Google Mail? Totalmente. Una de las formas que tenemos de acceder a Thais es a través de Google Chat. Ok. Bueno, ahí más o menos hemos respondido casi todas las preguntas más importantes. Nosotros, bueno, desde ya, ahora va a estar mandando Pablo por el chat una encuesta de satisfacción que mandamos nosotros para que nos sirve, ya los que nos conocen, siempre mandamos estas encuestas porque queremos mejorar día a día con estos webinarios que nos encantan hacer, la pueden responder esta encuesta. Y bueno, después nosotros estamos disponibles para todo lo que necesiten, el que esté interesado desde ya nos contacta y podemos ver esta solución que la verdad que está muy buena. No sé si algún comentario final querés decir, Fred, Ricardo. De mi parte, muchas gracias por la oportunidad. Estamos muy metidos en este tema de desarrollar las soluciones de automatización. Gracias, Hernán, por la alianza que tenemos. Gracias a todos que pudieron ahí compartir y mirar las innovaciones con nosotros y quedamos totalmente a la disposición para evolucionar los temas. Bueno, Ricardo. De mi parte, solo rápido, gracias a todos, obviamente, por la participación. Fred, excelente. Y cuanto a preguntas que no pudieron ser contestadas o otras preguntas adicionales, Hernán, ¿cómo hacen los asistentes? Sí, desde ya se pueden contactar con nosotros. En el formulario que mandamos, ahí les consultamos si están interesados, si quieren ampliar el tema y que los contactemos, así que esa es otra vía. Si no, ya los que ya nos conocen por PWA también, o nos pueden contactar. Y bueno, la verdad que es una herramienta buenísima. Es como nosotros somos PWA, que decimos siempre tus aliados en compras, es una herramienta especial para compras, no es siempre decimos con Fred, no es un chatbot, un robot adaptado a compras, no, nació como para compras, así que y ellos se especializan en esto, así que bueno, estamos a vuestra disposición y gracias a todos nuevamente, gracias a Pablo que está hoy le tocó a él estar por atrás haciendo muchas cosas y ayudándome y ayudándonos, así que en la organización, y bueno, un gran abrazo para todos y estaremos brevemente en contacto con nuevos webinarios. Hasta luego a todos. Saludos.